Extra urgente. El patriota dice que Joe sería responsable de cualquier prohibición de la red social TikTok. Dershowitz dice New York viola los derechos de los votantes con el juicio al patriota. La Corte Suprema se pronunciaría sobre la inmunidad procesal del patriota. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. El candidato presidencial republicano Donald Trump dijo ayer que Joe estaba presionando para que se prohibiera la red social TikTok y que sería el responsable si se impusiera una prohibición, instando a los votantes a tomar nota. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el día sábado una legislación bipartidista en una votación de 360 a 58 que le daría al propietario del país de Xi de la red social TikTok, ByteDance, alrededor de 9 meses para deshacerse de sus operaciones en Estados Unidos o enfrentar una prohibición. El proyecto de ley pasa ahora al Senado. Si se aprueba allí, Joe ha dicho que lo convertiría en ley. El patriota dijo en una publicación en su plataforma social el día de ayer que Joe sería responsable de prohibir la red social TikTok. Él es quien presiona para cerrarlo y lo hace para ayudar a sus amigos en la red social Face y volverse más ricos y dominantes. Luego, el patriota instó a los votantes más jóvenes que constituyen una parte importante de la base de usuarios de la red social TikTok a considerar la posición de Joe el día de las elecciones. Sin embargo, cuando era presidente en 2020, el propio Trump intentó prohibir la red social TikTok y WeChat, de propiedad del país de Xi, por motivos de seguridad nacional, pero fue bloqueado por los tribunales. La red social TikTok, que dice que no ha compartido ni compartirá datos de usuarios estadounidenses con el gobierno del país de Xi, ha argumentado que una prohibición pisotearía los derechos de libertad de expresión bajo la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos para los 170 millones de usuarios de su aplicación en el país. La compañía dijo a los empleados durante el fin de semana en un correo electrónico visto por un medio que tan pronto como Joe firme la legislación, iremos a los tribunales para presentar un desafío legal. Continuaremos luchando, ya que esta legislación es una clara violación de la primera ley o de la primera enmienda. De otro lado, Alan Dershowitz, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, dijo a un medio ayer que el estado de New York está violando los derechos de los votantes al procesar al patriota en su juicio por dinero secreto. Se ordenó al patriota comparecer ante un tribunal de la ciudad de New York el día de ayer para su juicio penal en curso por presuntos pagos de dinero para mantener su silencio a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels. El mismo día, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchará argumentos sobre si el patriota es o no inmune a ser procesado en el caso federal en su contra por su presunto intento de anular los resultados de las elecciones presidenciales en 2020. Dershowitz dijo a un medio que es un día terrible para la ley estadounidense y agregó que se está abusando de ella con fines políticos partidistas y para constituir una interferencia electoral. Continuó señalando que el Tribunal Estatal no tiene jurisdicción sobre las leyes electorales federales que el patriota está acusado de violar. El fiscal Matthew Colangelo dijo en el tribunal el día de ayer que este caso trata sobre una conspi entre el patriota, su ex abogado Michael Cohen y el exdirector del National Enquirer, David Picker, en la que el patriota encubrió esa conspi, no diciendo la verdad en su negocio de New York. Dershowitz continuó diciendo: es el Estado el que está violando el derecho de todos nosotros como votantes a votar por un candidato basándose en los pros y los contras de su candidatura, no en algunos cargos negativos falsos e inventados. El veterano profesor de Derecho de Harvard añadió: para llegar a donde estamos hoy,
el Estado tuvo que aceptar una elección por delitos menores, presentar declaraciones que pueden haber sido no reales en formularios corporativos, algo que hace mucho expiró según el Estatuto de Limitaciones y luego tratar de convertirlo en un delito estatal invocando un estatuto federal que ni siquiera mencionan, sobre el cual no tiene jurisdicción. Dersawis dijo, en 60 años de practicar, escribir y enseñar derecho penal, nunca he visto un caso tan debilitado como este. De otro lado, la Corte Suprema escuchará argumentos esta semana para determinar si el patriota es inmune a ser procesado en un caso federal que lo acusa de conspiración para anular los resultados de los comicios en 2020. Además de establecer un fallo potencialmente histórico sobre el alcance del poder presidencial, se espera que la decisión del tribunal contribuya en gran medida a determinar la fecha del juicio para el presidente patriota en uno de los 4 procesos penales que enfrenta el patriota. Una decisión rápida a favor del Departamento de Justicia posiblemente podría encaminar el caso hacia el juicio este otoño. Pero si el tribunal se toma hasta finales de junio para resolver la cuestión, entonces aumenta sustancialmente la probabilidad de que las elecciones presidenciales de noviembre se realicen antes de que se pueda celebrar un juicio sobre si el patriota es penalmente responsable de los presuntos intentos de deshacer una elección que perdió en las semanas previas. Hasta los eventos del 6 de enero del 2021, en las semanas previas hasta los eventos del 6 de enero. Una pregunta sencilla, pero no comprobada legalmente. Si un expresidente es inmune al procesamiento federal por actos oficiales, el patriota es el primer expresidente que enfrenta cargos penales, por lo que su apelación es la primera vez en la historia del país que la Corte Suprema ha tenido la oportunidad de opinar sobre este tema. Aunque la política del Departamento de Justicia prohíbe acusar a un presidente en ejercicio, no hay ningún impedimento para acusar a un expresidente. El equipo del fiscal especial Jack Smith dice que los padres fundadores nunca tuvieron la intención de que los presidentes estuvieran por encima de la ley y que en cualquier caso los actos de los que se le acusa, incluida la participación en un plan para reclutar electores no reales en estados disputados ganados por Joe, no son de ninguna manera parte de los deberes oficiales de un presidente. Los abogados del patriota, por el contrario, dicen que los expresidentes tienen derecho a inmunidad absoluta. Advierten sobre una posible avalancha de procesamientos contra el patriota si no tienen derecho a inmunidad y dicen que la oficina no puede funcionar si el comandante en jefe tiene que preocuparse por cargos negativos. Y citan un fallo anterior de la Corte Suprema de que los presidentes son inmunes a la responsabilidad civil por actos civiles, diciendo que el mismo análisis debería aplicarse en un contexto penal. De hecho, la Corte Suprema será el tercer grupo de jueces que abordará la cuestión en los últimos 6 meses. En octubre pasado, los abogados del patriota pidieron a la jueza de distrito estadounidense, Tanya Chutkan, jueza de primera instancia, que supervisa el caso, que desestimará la acusación por motivos de inmunidad presidencial. El juez rechazó de pleno las afirmaciones de inmunidad absoluta del presidente patriota y dijo en diciembre que el cargo de la presidencia no confiere un pase vitalicio para salir libre de la cárcel. En febrero, un tribunal de apelaciones sostuvo lo mismo y un panel de 3 jueces dijo que, a los efectos de este caso, el patriota se ha convertido en un ciudadano Trump con todas las defensas de cualquier otro acusado penal. El patriota apeló ante el Tribunal Superior, que después de varias semanas anunció que consideraría, sí y en caso afirmativo, en qué medida un expresidente disfruta de inmunidad presidencial frente a un proceso penal por conducta que supuestamente involucra actos oficiales durante su mandato. Los jueces tienen múltiples caminos para decidir el caso. Probablemente se reunirán en privado, poco tiempo después de las discusiones, para realizar una votación preliminar sobre el resultado. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, sería el principal candidato para asumir la opinión del tribunal, suponiendo que tenga la mayoría. Podrían simplemente rechazar de pleno
el reclamo de inmunidad del patriota, permitiendo que la Fiscalía avance y devolviendo el caso a Chutkan para fijar una fecha para el juicio. También podrían revertir la decisión de los tribunales inferiores al declarar por primera vez que los expresidentes no pueden ser procesados por conductas relacionadas con actos oficiales durante su mandato. Una decisión así paralizaría la acusación. Hay otras opciones, incluida la de dictaminar que los expresidentes conserven cierta inmunidad por sus acciones oficiales, pero que dondequiera que se trace esa línea, las acciones del patriota vayan más allá de ella. Otra posibilidad más es que el tribunal devuelva el caso a Chutkan, con la tarea de decidir si las acciones que el patriota supuestamente tomó para permanecer en el poder constituyen actos oficiales. Un fallo judicial a favor del patriota no debería tener relación con el juicio penal que se lleva a cabo en New York, en parte porque ese caso a nivel estatal involucra acciones que el patriota supuestamente tomó antes de convertirse en presidente. Y aunque los abogados del patriota han presentado el mismo argumento de inmunidad en un caso federal en Florida que lo acusa de acaparar documentos clasificados, ese caso acusa al patriota de retener no legalmente los registros y obstruir los esfuerzos para recuperarlos después de que dejó el cargo en lugar de durante su presidencia. La rapidez con la que actúa el tribunal después de los argumentos podría depender del cargo de acuerdo que haya entre los jueces. Las opiniones unánimes casi siempre toman menos tiempo para redactarse que aquellas que dividen marcadamente al tribunal. Si los jueces fallan en contra del patriota y a favor del gobierno, el caso se devolvería a Chutkan, quien entonces estaría facultado para reiniciar los preparativos del juicio y fijar una fecha para el mismo. Aún faltarían varios meses para cualquier juicio, en parte debido a la decisión de Chutkan en diciembre pasado de congelar efectivamente el caso en espera del resultado de la apelación del patriota. También se ha comprometido a dar tiempo a los fiscales y abogados defensores para prepararse para el juicio si el caso regresa a su tribunal. Eso significa que las disputas legales pendientes, que han estado sin resolver durante meses, volverán a ocupar un lugar central, sin mencionar nuevos argumentos y peleas judiciales que aún no han sugerido, pero que también ocuparán tiempo en el calendario. Es probable que el juicio dure meses, lo que significa que probablemente amenazaría con chocar con las elecciones si no comienza en agosto. El equipo de Smith ha dicho que el caso del gobierno más de 4 a 6 semanas, pero eso no incluye ninguna defensa que el patriota pueda presentar, y la sola selección del jurado podría llevar semanas. El momento del juicio y si el patriota se verá obligado a comparecer ante el tribunal de Washington en las semanas previas a las elecciones conlleva enormes ramificaciones políticas. Si el patriota consigue la nominación republicana y derrota a Joe en noviembre, podría intentar ordenar a un nuevo fiscal general que desestime los casos federales en su contra o incluso podría intentar indultarse a sí mismo, aunque se trata de una propuesta legalmente no probada. El equipo de Smith no mencionó las elecciones en su presentación instando a la Corte Suprema a rechazar el intento del patriota de retrasar aún más el caso. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.